A veces, lo más doloroso no es lo que vivimos, sino lo que dejamos pasar sin entenderlo. Momentos fugaces, gestos pequeños, miradas que se alargan más de lo normal. Muchos hombres mayores saben de qué hablo. Han estado ahí, frente a una mujer que no decía nada, pero lo decía todo. ¿Y qué hicieron? Bajaron la mirada. Dudaron. Se quedaron quietos, pensando que era su imaginación. Este video no es para hombres que siguen buscando validación en los lugares equivocados. Es para ti, que ya viviste, que ya te caíste más de una vez, que sabes lo que es perder, pero también lo que significa reconstruirse en silencio. Hoy vamos a hablar del lenguaje corporal femenino, pero no desde un lugar superficial. Vamos a descifrar 5 señales que una mujer lanza cuando quiere conectar contigo y tú ni lo notas. Señales que pueden abrirte una puerta o dejarte fuera para siempre. Si alguna vez sentiste que algo estaba pasando, pero no supiste cómo reaccionar, este video es para ti. Quédate hasta el final. Y si alguna parte de este mensaje te toca, déjamelo en los comentarios. Escribe, yo lo viví en silencio. Así sabré que este mensaje no cayó en tierra seca. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita y comparte este video con alguien que también necesita abrir los ojos. Hay miradas que marcan una vida. No porque lo digan todo, sino porque callan lo esencial. La mayoría de los hombres mayores, aunque no lo admitan fácilmente, han sentido al menos una vez esa mirada distinta, más larga, más profunda, cargada de algo que no supieron nombrar. Y sin embargo, la dejaron pasar. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a leer el lenguaje del deseo sin palabras. Porque confundieron educación con interés, cortesía con intención. Y así, como quien no quiere interrumpir, se retiraron de un juego que ya habían empezado a ganar sin saberlo. Conocí a un hombre en Lima, jubilado, 66 años, soltero desde hace una década. Me dijo, una vez, en la biblioteca, sentí que una mujer joven me observaba con intensidad. No como quien mira por accidente, sino como quien explora. Sostuvo la mirada varios segundos, y yo la aparté. Me convencí de que no podía ser cierto. Pero desde ese día, no dejo de preguntarme qué habría pasado si hubiera sostenido esa mirada. Esa confesión me golpeó. Porque en esa historia se esconde el dolor de muchos. No es solo el miedo al rechazo. Es el hábito de dudar de uno mismo. El hombre maduro, tras años de silencios, divorcios, traiciones o rutina emocional, empieza a desconfiar de su propio magnetismo. Y ahí comienza a desaparecer, no del mundo, sino de la mirada de las mujeres. No porque ya no lo vean, sino porque él mismo decidió volverse invisible. Pero ¿sabes qué es lo más duro? Que esa mirada prolongada que una mujer lanza no es un error, ni una distracción. Es una prueba silenciosa. Ella no está jugando. Está observando si tú estás despierto. Si aún llevas dentro el pulso de un hombre. Porque cuando una mujer te mira con intención, no busca que adivines sus pensamientos. Busca saber si puedes sostener esa energía sin colapsar. El problema es que muchos hombres, al no reconocer ese instante, lo trivializan. Debe haber sido casual. Quizás miraba algo detrás de mí. Seguro está esperando a alguien. Y mientras se convencen de eso, el momento se esfuma. Y con él, una oportunidad que no siempre regresa. Esto no se trata de ligar o conquistar. Se trata de presencia. De darte cuenta que el deseo femenino, a cierta edad, no es escandaloso ni evidente. Es elegante, sutil, pero no menos poderoso.
Y si tú no sabes reconocerlo, pierdes algo más que una posibilidad romántica, pierdes el derecho de sentirte deseado. La mirada prolongada es una forma ancestral de comunicación. Antes que el lenguaje, ya existía el silencio cargado de intención. Y cuando una mujer lo usa contigo, está haciendo una apuesta. Está preguntando, sin decir nada, ¿estás aquí? ¿O eres uno más que ya no siente ni ve? No hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que sabe sostener una mirada sin volverse torpe, sin desviarla por nervios, sin bajarla por miedo. Cuando ella nota que tú la sostienes con calma, sin urgencia, sin ansiedad, algo se enciende. No porque la estés desafiando, sino porque la estás reconociendo como mujer. Y si hay algo que una mujer madura valora profundamente, es sentirse reconocida. No por su físico solamente, sino por su energía, por su esencia, por su intención. Te propongo algo. La próxima vez que una mujer te mire así, y lo sabrás, porque no será una mirada cualquiera, no huyas. No reacciones desde la duda. Respira. Sostén la mirada. No con arrogancia, sino con profundidad. Como si dijera sin palabras, sí, te vi. Y sigo aquí. Ese gesto simple puede cambiarlo todo. Porque en ese momento, no solo estás validando su deseo. Estás validando tu existencia como hombre. Estás diciéndote a ti mismo, aún estoy vivo. Aún puedo mirar y ser mirado con fuego, no con culpa. Y si por algún motivo esa mujer no estaba enviando ese mensaje, si fue un error o un cruce sin intención, no importa. Lo que vale es que tú estuviste presente. Que elegiste no esconderte detrás de excusas o viejos miedos. Que te mostraste con dignidad, con temple, con esa nobleza silenciosa que solo los hombres verdaderos conocen. Porque a esta edad, ya no se trata de acumular conquistas. Se trata de no perderte a ti mismo cuando el mundo te ofrece una chispa. Y esa chispa, a veces, viene en forma de una mirada de 3 segundos. Hay gestos que parecen casuales, pero no lo son. Cuando una mujer se te acerca más de lo necesario, cuando te roza el brazo mientras habla, cuando elige sentarse justo a tu lado aunque haya otros asientos vacíos, no es accidente. Es lenguaje corporal femenino en su forma más antigua, silenciosa, estratégica y profundamente emocional. Para muchos hombres de más de 50, estas señales pasan desapercibidas. No porque no las vean, sino porque han sido educados para ignorarlas, minimizar su intuición o actuar como si nada pasara. Y esa desconexión les cuesta caro, pierden oportunidades de conexión real o, peor aún, reaccionan desde la inseguridad y terminan proyectando lo opuesto a lo que una mujer desea encontrar en un hombre maduro. Una vez, en un evento cultural en Ciudad de México, observé una escena que lo explica todo. Un hombre de unos 60 años conversaba con un grupo. Una mujer, elegantemente vestida, se le acercó con naturalidad. Se rió más de la cuenta, lo tocó suavemente en el antebrazo mientras hablaba y se inclinó hacia él al hacer una pregunta. Él, incómodo, dio un paso atrás, cruzó los brazos, sonrió con nerviosismo y desvió la conversación. Ella se fue minutos después, con una expresión que no era rechazo, era decepción. Y él, sin darse cuenta, perdió algo más que una posible cita, perdió la oportunidad de mostrarse como un hombre disponible, emocionalmente firme y energéticamente presente. Ese acercamiento accidental que se repite no es una coincidencia. Es una exploración. Una mujer se aproxima para medir tu energía. No busca un gesto sexual. Busca estabilidad, presencia, temple. Quiere saber si tu cuerpo reacciona como el de un adolescente excitado o como el de un hombre sereno.
El error común es pensar que cualquier contacto es una señal verde inmediata. Y el otro extremo es actuar como si nada ocurre. En ambos casos, pierdes o caes en la trampa del hambre emocional o proyectas frialdad que la desconecta. El estoicismo enseña que el hombre debe cultivar el dominio de sí mismo. Y eso no significa reprimir, sino sostener. Sostener la tensión sin colapsar. Sostener la cercanía sin tener que reaccionar como un niño. Porque, a esta edad, lo más atractivo que puedes proyectar no es seducción, es control emocional. Una mujer que se acerca quiere saber si tú estás en tu centro. Si puedes sostener su energía femenina sin descomponerte. Si puedes verla sin convertirte en un perro que mueve la cola porque alguien le prestó atención. No lo hace para jugar contigo. Lo hace para ver si eres alguien con quien puede relajarse, abrirse, confiar. Pero si tú respondes desde la herida, desde la carencia o la urgencia, entonces ella entiende que no estás listo. No porque no seas suficiente, sino porque no sabes quién eres cuando estás frente a lo femenino. Y no se trata de avanzar o seducir. Se trata de presencia. El hombre presente no se precipita. No se ríe torpemente. No necesita contar chistes para ganarse el espacio. Simplemente está. Observa. Escucha. Siente. Decide si esa cercanía es bienvenida o no y si lo es, la sostiene sin sobresaltos, como quien conoce su valor y no necesita demostrarlo. Hay algo que pocas mujeres dicen en voz alta, pero sienten con claridad, cuando se acercan a un hombre y él reacciona con nerviosismo, inseguridad o exageración, pierden interés. Porque esa reacción no revela deseo. Revela hambre. Y el hambre emocional, cuando no es consciente, resulta poco atractivo, incluso peligroso. Un hombre maduro debe recordar esto: cuando una mujer se acerca más de una vez, no es casualidad. Es una pregunta silenciosa: ¿estás aquí? ¿O estás roto por dentro? Si tú no puedes sostener ese momento sin huir, sin desesperarte, sin perder el eje, ella lo sabrá antes de que digas una sola palabra. Porque el cuerpo femenino, incluso en el silencio, busca respuestas. Y si tú no puedes responder con estabilidad, ella se cerrará. No te va a dar otra oportunidad. No porque sea cruel, sino porque el cuerpo de la mujer busca seguridad, no solo palabras. Así que la próxima vez que alguien se siente más cerca de lo habitual, que se incline hacia ti más de una vez, que te toque sutilmente con la excusa de la conversación, no pienses que es azar. No entres en urgencia. Tampoco te congeles. Respira. Observa. Y quédate en tu centro. Porque un hombre que sabe sostener la cercanía sin traicionarse es un hombre que merece ser recordado. No todos los gestos femeninos son obvios. Algunos son casi imperceptibles, como el movimiento sutil de los dedos sobre el borde de una copa, el juego lento con un mechón de cabello o el roce de los labios con los dientes mientras sonríe. Para el hombre común, son tics sin importancia. Pero para el hombre que ha aprendido a observar con el alma despierta, esos pequeños gestos son parte de una danza silenciosa. Una forma en la que el cuerpo de una mujer comienza a expresar lo que su voz aún no se atreve a decir. No es casual que, justo cuando estás hablando, ella se acomode el cabello por tercera vez. No es casual que mire tu boca mientras juegas con las palabras. No es casual que entrelace los dedos lentamente, como marcando un ritmo interior. Todo eso es lenguaje corporal femenino en su forma más pura. Y si tú no sabes leerlo, ella lo sabrá. Porque lo está haciendo precisamente para ver si tú lo captas, si tú estás presente, si tienes la sensibilidad necesaria para habitar ese espacio de tensión suave donde comienza el deseo.
Recuerdo una escena en un café de Bogotá. Un hombre de unos 58 años, sentado frente a una mujer que claramente estaba interesada. Ella jugaba con la cuchara, la hacía girar entre los dedos, y cada vez que él decía algo que la hacía reír, se tocaba el labio inferior con una lentitud apenas perceptible. Él, nervioso, desviaba la mirada, se reía por compromiso, cambiaba de tema bruscamente. A los pocos minutos, ella guardó silencio. Ya no jugó con nada. El juego había terminado. No porque ella no sintiera algo, sino porque él no supo sostener la energía. Se comportó como si todo fuera una coincidencia incómoda. Y eso la desconectó. Verás, cuando una mujer empieza a jugar con esos gestos, no está aburrida. Está activando sus sensores. Está afinando su intuición. Y tú estás siendo observado, no con juicio, sino con deseo contenido. Pero ese deseo no se lanza con fuerza. Se insinúa. Se prueba. Se tantea. Y espera una respuesta, no verbal, sino energética. ¿Eres capaz de notar estos signos sin descomponerte? ¿Puedes devolver el gesto sin convertirte en un mendigo de atención? Muchos hombres fallan justo aquí. Porque al ver esos gestos, se emocionan como adolescentes. Empiezan a hablar más rápido. A intentar impresionar. A cruzar líneas sin entender el ritmo. Y lo que era un juego elegante se convierte en una persecución torpe. Lo que era un espacio de posibilidad, se transforma en un lugar incómodo. La clave no está en reaccionar. Está en sostener. Cuando veas ese tipo de gestos, no te apresures. No digas nada para romper el silencio. No hagas chistes tontos. Quédate. Mira con calma. Haz una pausa. Deja que el momento se instale. Cambia el ritmo de tu voz, baja el tono, habla más lento. Acércate apenas, no para invadir, sino para corresponder. Esa sutileza, esa calma masculina, es lo que diferencia al hombre maduro del niño ansioso. Y no olvides esto, ella no está buscando un comediante. Está buscando un pilar. Alguien que pueda entender el lenguaje sin necesidad de traducción. Alguien que no se asuste de la tensión sexual, sino que la sostenga con elegancia. Porque cuando ella percibe que tú no reaccionas como un mendigo de aprobación, que no te desesperas por su atención, empieza a verte como un igual. Como un hombre. Como alguien capaz de entrar en su mundo sin romperlo. Este es el error más común, pensar que esos gestos son una invitación directa al contacto físico inmediato. No lo son. Son señales. Señales que dicen, estoy aquí. Me interesas. Pero necesito saber si puedes manejar esto sin perder el control. Y si tú caes en la trampa del entusiasmo infantil, si haces un comentario vulgar o reaccionas con torpeza, ella retrocede. Porque para una mujer que se respeta, un hombre que no puede sostener la tensión emocional es un hombre emocionalmente frágil. Así que la próxima vez que estés con una mujer y notes que juega con su cabello, que se acaricia los labios, que acaricia una copa o entrelaza los dedos mientras te escucha, no lo ignores. Tampoco lo explotes. Recíbelo como lo que es, un mensaje silencioso que solo los hombres atentos pueden descifrar. Y si sabes sostener esa danza sin romper el ritmo, sin forzar nada, entonces ya no estás jugando. Estás liderando el momento con presencia, con calma, con esa fuerza serena que solo el verdadero hombre maduro conoce. Hay momentos en los que una mujer no dice nada, pero su cuerpo habla con una claridad que asusta. Uno de esos momentos ocurre cuando ella, frente a ti, se acomoda el escote, ajusta el cinturón, se sube las mangas o alisa la falda.
A simple vista, parece un acto casual. Un gesto automático. Pero si se repite 1, 2, 3 veces, si lo hace mientras te habla, si lo hace mientras te mira, no es casualidad. Es una señal. Una provocación medida. O, más exactamente, una prueba. Y tú decides cómo leerla. Muchos hombres mayores no saben qué hacer cuando eso ocurre. Algunos desvían la mirada de inmediato, como si acabaran de ver algo prohibido. Otros, por el contrario, se quedan atrapados mirando con hambre, incapaces de disimular su reacción. Y ambos extremos son fallos. Porque cuando una mujer lanza ese gesto, lo que está observando no es si la encuentras atractiva. Eso ya lo sabe. Lo que está buscando es otra cosa, tu capacidad de sostener tu integridad sin ahogarte en el deseo. Recuerdo a Julián, un hombre de 62 años de Lima. Después de años de soledad tras un divorcio largo y doloroso, volvió a salir con mujeres. En una cita, la mujer frente a él se acomodó el escote mientras lo miraba directo a los ojos. Julián, nervioso, dejó de hablar, bajó la mirada, se puso rojo como un adolescente y cambió el tema abruptamente. Esa fue la última vez que ella le contestó un mensaje. Me dijo, sentí que había hecho algo mal, pero ahora entiendo que ella me estaba observando, no por lo que decía, sino por cómo me descomponía sin que me tocara. Y sí, eso fue lo que ella notó, que él no podía sostener su centro frente a una tensión controlada. No porque fuera débil, sino porque había olvidado cómo se siente un hombre cuando es deseado. Este tipo de gestos, tocar la ropa, exponerse brevemente, ajustar el cuerpo, no son siempre una invitación al contacto físico. Tampoco son señales de que puedes avanzar sin freno. Son pruebas de percepción. Ella quiere ver si tú la ves y cómo reaccionas al verla. Si puedes mirarla sin ser invasivo. Si puedes notar el detalle sin convertirte en esclavo de tu impulso. Aquí se revela una verdad incómoda. El hombre que ha vivido demasiado tiempo sin sentirse deseado puede convertirse en su peor enemigo. Porque cuando finalmente una mujer lo mira con intención o lanza un gesto de coqueteo corporal, él reacciona desde la urgencia. Desde la necesidad de ser validado. Desde el miedo a que esa oportunidad desaparezca. Y entonces cae. No en la provocación en sí, sino en su propia carencia. Es ahí donde el estoicismo masculino se vuelve vital. Un hombre centrado no necesita rechazar lo que ve. Tampoco necesita lanzarse sobre ello. Solo lo reconoce, lo acepta y sigue siendo quien es. Esa serenidad es profundamente atractiva. Porque proyecta algo que muy pocos hombres poseen, soberanía emocional. Un hombre soberano no mira con hambre, sino con presencia. No actúa con prisa, sino con dirección. No responde como si se tratara de una lotería, sino como si ya supiera que su valor no depende de lo que recibe, sino de lo que sostiene. Una mujer puede acomodarse la ropa frente a ti para sentirse vista, para explorar tu energía masculina, para jugar con su poder femenino. Pero si tú lo interpretas como una luz verde absoluta, si reaccionas con torpeza, si haces un comentario innecesario, si cambias de postura como quien se tensa ante una prueba, lo pierde todo. Porque en ese momento, tú dejas de ser un hombre. Te conviertes en un espectador reactivo. En un adolescente atrapado en un cuerpo adulto. Y ese es un lugar del que nadie sale fortalecido. Entonces, ¿qué hacer cuando notes esos gestos? Primero, respira. Segundo, no hagas nada inmediato. Deja que el gesto pase. Observa con calma. Sostén tu postura. Y si sientes que el gesto se repite, que ella ajusta,
acomoda, se arregla sin necesidad aparente, entonces sabes que estás en una interacción de alto voltaje. Pero no lo aceleres. No lo rompas. Sigue hablando con el mismo ritmo. Baja un poco la voz. Muestra que lo viste, sin necesidad de decirlo. Porque al final, ella no está buscando un hombre que la devore con la mirada. Está buscando un hombre que pueda mirarla sin traicionarse. Que pueda verla como mujer, sin volverse niño. Y si tú logras sostener esa tensión con dignidad, con fuerza serena, con respeto, entonces no estarás reaccionando. Estarás liderando. Y ahí, querido hombre, es donde todo cambia. No todas las señales del lenguaje corporal femenino vienen del cuerpo. Algunas llegan en forma de palabras disfrazadas de interés casual. Preguntas que, a simple vista, parecen inocentes, pero en realidad son escaneos emocionales. Cuando una mujer te pregunta, ¿vives solo? ¿Tienes pareja? ¿Tú cocinas? ¿Qué haces los fines de semana? No está rellenando una conversación vacía. Está explorando, midiendo, evaluando. No tu situación, sino tu energía. Tu centro. Tu dirección. Muchos hombres, sobre todo aquellos que han atravesado divorcios, pérdidas o años de invisibilidad, reciben estas preguntas como una salvación emocional. Por fin alguien se interesa en mí, piensan. Y reaccionan con demasiada apertura. Se exponen emocionalmente sin control. Y en vez de despertar admiración, despiertan lástima. ¿Por qué? Porque confunden conexión con confesión. Te contaré una historia que escuché en un taller para hombres mayores en Medellín. Uno de los participantes, Mario, 64 años, compartió su experiencia en una cita reciente. Ella le preguntó si vivía solo, y él, con el alma abierta, respondió, sí, y es duro. Después del divorcio, la casa se volvió muy silenciosa. Mis hijos casi no me llaman. A veces siento que me estoy apagando sin que nadie lo note. Mario pensaba que estaba siendo honesto, humano. Pero no volvió a saber nada de esa mujer. No porque ella fuera cruel, sino porque él proyectó algo que ninguna mujer desea cargar, dependencia emocional. Esa es la trampa silenciosa. Pensamos que abrir el corazón nos hace más reales. Que contar nuestro dolor nos vuelve más humanos. Y sí, en algunos contextos eso es cierto. Pero no en el instante en que ella está evaluando si eres un hombre con dirección o un hombre que necesita ser rescatado. Porque el deseo no nace de la compasión. Nace de la admiración. Cuando una mujer lanza una pregunta íntima, lo que realmente está preguntando es, ¿eres libre o estás roto? ¿Tienes tu vida en orden o estás buscando a alguien que te la arregle? ¿Puedes estar solo sin quebrarte? ¿O necesitas que te escuchen para sentirte completo? Y lo peor es que muchos hombres no lo ven. Responden con ansiedad, con necesidad, con hambre emocional. Y en ese momento, sin saberlo, se descartan a sí mismos. Ella deja de ver a un hombre. Empieza a ver un caso. Y no está buscando eso. No importa cuán amable, dulce o receptiva parezca. En lo profundo, lo que desea es un hombre que no necesite aprobación. Que no mendigue atención. Que no entregue su historia como si fuera una carga que alguien más tiene que llevar. ¿Cómo responder entonces cuando te hagan ese tipo de preguntas? Desde el centro. No desde la herida. No tienes que fingir que todo está perfecto. Pero si necesitas mostrar que lo que tienes, lo sostienes tú. Que lo que has vivido, te ha moldeado, no derrotado. Si te preguntas si vives solo, no digas, sí, y es triste.
Di, sí, y he aprendido a disfrutar de mi espacio y de mi tiempo. Si te preguntas si tienes pareja, no digas, no, ya no me toman en serio. Di, no, porque no estoy dispuesto a invertir en conexiones vacías. Si te preguntas si cocinas tú mismo, no digas, sí, aunque a veces me da pereza. Di, sí, porque me gusta cuidar de mí mismo. Cada palabra que sale de tu boca debe ser un reflejo de autoconfianza. No porque estés vendiéndote, sino porque estás comunicando algo esencial: soy un hombre completo. Estés tú o no estés tú. Eso no solo proyecta fuerza, proyecta paz. Y créeme, pocas cosas seducen tanto a una mujer como a un hombre que puede estar solo, sin sentirse incompleto. Porque ese tipo de hombre no busca a una mujer para que lo salve, lo escuche o lo levante. La busca para compartir. Desde la elección, no desde la necesidad. Así que la próxima vez que alguien te haga una pregunta íntima, no te apures en contestar. Respira. Mira a los ojos. Y responde desde el hombre que eres hoy. No desde el niño que fuiste. Porque si te explicas demasiado, si te abres como un libro lleno de heridas sin cicatrizar, puedes terminar siendo leído, pero nunca deseado. Y tú no estás aquí para ser comprendido como un paciente. Estás aquí para ser reconocido como un hombre. Uno que ha vivido, que ha caído, que ha perdido, pero que ya no busca quien lo repare. Busca quien lo acompañe. Y eso, querido hombre, lo cambia todo. Llegados a este punto, hay algo que necesitamos decir con absoluta claridad. No importa cuán bueno seas, cuán educado, cuán responsable o cuán dispuesto estés a tratar bien a una mujer. Si no sabes leer su lenguaje corporal, si no sabes interpretar sus señales silenciosas, te volverás invisible. Y no invisible porque ella no te vea. Invisible porque no te sienta. Porque no perciba en ti a un hombre despierto. Un hombre que aún está vivo por dentro. Durante décadas nos enseñaron que lo importante era ser respetuoso, trabajador, estable. Y sí, todo eso importa. Pero en el plano del deseo, hay otra regla que casi nadie enseña: una mujer no desea a quien no puede sentir. Y sentir no tiene nada que ver con lo que dices, sino con lo que proyectas. Con cómo caminas, cómo la miras, cómo respondes a su energía sin necesidad de palabras. Una mujer que se acerca a ti con el cuerpo, con la mirada, con el gesto, con la proximidad, con la pregunta íntima, lo hace porque está buscando algo que no se dice, pero que se reconoce al instante: presencia masculina. No testosterona desbordada, no arrogancia vacía, no seducción barata. Presencia. Esa energía serena que emana de un hombre que no corre detrás de nada, pero tampoco huye de lo que aparece. Y cuando tú no respondes a esa señal, cuando la ignoras, cuando dudas, cuando te escondes detrás del miedo o la lógica, ella no insiste. No porque no te valore, sino porque ya entendió que tú no estás disponible. No emocionalmente, no energéticamente, no desde lo masculino. Esto no se trata de seducir. Se trata de estar. Y estar implica abrir los ojos. No seguir en piloto automático. No seguir creyendo que con ser bueno basta. Porque una mujer no elige al hombre que la halaga con frases bonitas. Elige al que la ve. Al que la lee. Al que la escucha cuando no dice nada. Si has llegado hasta aquí, probablemente estás sintiendo algo dentro de ti removiéndose. Quizás rabia. Quizás tristeza. Quizás una sensación amarga de haber vivido muchas veces sin darte cuenta de estas verdades. Y está bien. Porque este no es un canal para alimentar el ego.
Es un canal para sacudir la conciencia. Para decirte, sin rodeos, tú has sido más de lo que crees, pero también has ignorado más de lo que imaginas. Y eso tiene un precio. El precio es pasar al lado de mujeres que te estaban mirando, sin responder. Es sentarte junto a mujeres que te estaban sintiendo, sin actuar. Es escuchar preguntas que eran llaves y dejarlas sin respuesta. Y cuando eso ocurre repetidamente, el deseo se apaga. No por edad. No por apariencia. Se apaga porque tú te desconectaste de esa parte de ti que sabía interpretar la danza del cuerpo. Y la consecuencia de esa desconexión es devastadora, te vuelves ruido de fondo. Te vuelves el hombre que acompaña, pero que no enciende nada. El que es amable, pero no memorable. El que escucha, pero no provoca. Y lo más duro es que ni siquiera te das cuenta de cuándo ocurrió. Por eso, esta última verdad no es una conclusión. Es una advertencia. Si no estás dispuesto a volver a sentir, a volver a observar, a recuperar esa parte de ti que sabía leer lo invisible, te quedarás fuera. No porque el mundo sea injusto, sino porque el deseo femenino no puede florecer en terreno seco. Pero hay una buena noticia. Siempre se puede volver. Siempre se puede recuperar la conexión con lo sutil. Solo necesitas detenerte. Respirar. Recordar. Y decidir que ya no vas a vivir dormido. Que no vas a dejar pasar otra mirada sin responder. Otro gesto sin sostener. Otra pregunta sin asumir con presencia. Porque si tú no lo haces, otro lo hará. Y entonces no será culpa de tu edad, ni de tu historia, ni de la sociedad. Será culpa de que estuviste presente, pero sin estar. Mirando, pero sin ver. Escuchando, pero sin entender. Tú no estás aquí para ser espectador de tu vida. Estás aquí para protagonizarla. Para volver a caminar con el pecho abierto, la mirada firme y la conciencia despierta. Porque aunque los años hayan pasado, aún queda fuego. Aún queda pulso. Aún queda hombre. Y si tú no lo reclamas ahora, ¿cuándo lo harás? No dejes que tu historia termine con puntos suspensivos. Dale un punto final con dignidad, con coraje, con verdad. Y empieza otra, donde no necesitas gritar para ser escuchado. Porque quien sabe leer, ya te habrá visto. Cuando una mujer guarda silencio, muchos hombres lo interpretan como desinterés. Pero la verdad, especialmente en una mujer madura, es que el silencio no significa ausencia, significa evaluación. Y si tú no sabes habitar ese silencio con entereza, te descartas solo. Porque la mujer que ha vivido, que se conoce, que no está jugando, observa mucho más de lo que dice. Evalúa con la mirada, con la distancia que toma, con el tono en el que pregunta, con la forma en que acomoda su cabello o se cruza de piernas. Evalúa si estás disponible, pero no en el sentido romántico, disponible como hombre completo, como energía firme, como presencia que no se tambalea. Este último nivel del lenguaje corporal femenino ya no se expresa en gestos obvios. Se expresa en el espacio compartido. En la atmósfera que se crea entre ambos cuando el ruido externo desaparece. Y es ahí donde tantos hombres fallan. Porque no saben quedarse en el espacio sin llenarlo de palabras. Porque se sienten incómodos con el silencio, como si no decir nada fuera sinónimo de perder el control. Pero el hombre que no tolera el silencio, no tolera su propia presencia. Y si no toleras tu propia presencia, ¿cómo esperas que ella lo haga? El secreto de los hombres que aún despiertan deseo, incluso después de los 50, no está en lo que dicen. Está en cómo sostienen lo que no se dice. En cómo se quedan, serenos,
cuando una mujer baja la mirada o guarda silencio repentino. En cómo no entran en pánico, ni rompen el momento con un chiste, ni intentan rescatar la situación con torpeza. Solo se quedan, observan, respiran y permiten que ese instante cobre vida por sí solo. Porque el silencio, cuando es compartido sin tensión, se convierte en intimidad. Y la intimidad es antesala del deseo verdadero. ¿Has notado cómo ciertos hombres, sin ser guapos, ni ricos, ni especialmente habladores, generan atracción profunda? Son hombres que habitan el momento, que no necesitan llenar espacios vacíos con argumentos, que saben que muchas veces, menos es más, que entienden que una mujer no está buscando un animador, sino un hombre capaz de contener su complejidad sin necesidad de resolverla. Y eso solo se logra cuando puedes mirar, escuchar, interpretar, sin perder tu centro. Volver a este estado no es cuestión de técnicas de seducción. Es cuestión de recuperar tu eje. De recordar que fuiste niño, fuiste esposo, fuiste profesional, pero que más allá de los roles, sigues siendo hombre. Y un hombre que ha vivido, que ha amado, perdido, envejecido, también puede proyectar deseo. Pero solo si deja de buscarlo. Solo si empieza a sostenerlo desde dentro. Porque nadie desea a quien no se desea a sí mismo. Aquí es donde muchos hombres confunden el camino. Creen que deben decir las palabras correctas, contar la historia perfecta, mostrar la versión más mejorada de sí mismos. Pero lo que una mujer realmente busca a esta edad no es perfección. Es profundidad. Quiere mirar a los ojos de un hombre y ver que ahí hay experiencia. Que hay heridas, pero cicatrizadas. Que hay soledad, pero no desesperación. Que hay pasado, pero también dirección. Cuando logras proyectar eso, no necesitas insistir. Tu sola forma de estar genera atracción. Tu sola manera de escuchar la vuelve a ti. Y tu sola capacidad de quedarte en silencio la hace confiar. No te equivoques, la masculinidad madura no es gritar, ni imponerse, ni coquetear con desesperación. Es habitar el propio cuerpo con calma. Es mirar sin ansiedad. Es responder sin hablar. Y eso, querido hombre, se siente. Se huele. Se reconoce. Porque cuando un hombre no busca impresionar, impresiona sin querer. Así que, si llegaste hasta aquí, ya sabes lo esencial, no necesitas ser más. Solo necesitas ser quien eres, pero despierto. Presente. Enraizado. Y empezar a mirar, no desde la necesidad, sino desde la verdad. Desde el lugar sereno de quien sabe que no debe convencer a nadie, porque el que es, simplemente, se nota. Y si logras sostenerte ahí, en ese espacio invisible donde todo comienza y nada se dice, entonces no solo estás viendo el lenguaje corporal femenino. Estás hablando el tuyo. Y es ahí donde ella, silenciosamente, comienza a escucharte. Aunque tú no hayas dicho una sola palabra. Llegamos al final, pero lo que acabas de escuchar no es un cierre, es una puerta. Durante todo este viaje hablamos de señales silenciosas, de gestos, de miradas, de preguntas que no se hacen con la boca sino con el cuerpo. Y entendiste algo que muy pocos hombres se atreven a ver, que el deseo femenino no se grita, se insinúa, que la verdadera atracción no se construye desde la necesidad, sino desde la presencia. Hoy, más que nunca, el hombre maduro necesita despertar. No para convertirse en alguien nuevo, sino para recordar lo que siempre estuvo dentro, su capacidad de observar, de sostener, de decidir con calma, de mirar con firmeza y de vivir con intención. Si algo de este mensaje resonó en ti, si alguna escena,
algún recuerdo o alguna señal no vista regresó a tu mente, deja un comentario que diga simplemente, yo lo viví en silencio. Así sabré que no estás aquí por curiosidad, sino porque también estás cansado de vivir dormido. Si este video te tocó, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otro hombre que todavía lleva fuego en el pecho. Porque aunque no lo digas, yo sé que tú también estás volviendo a casa.